Durante el siglo XIX, diversos investigadores en el campo de la física y la química llevaron a cabo experimentos que permitieron analizar las propiedades físicas y químicas de los materiales. Como resultado de dichos experimentos, se pretendía analizar y predecir el comportamiento de la materia frente a variaciones energéticas. Dentro de los postulados a los cuales llegaron las conclusiones de dichos experimentos están que la materia está formada por partículas diminutas, las cuales identificamos como átomos o moléculas. Las partículas están en constante movimiento. En algunos estados de agregación este movimiento es casi imperceptible, como en los sólidos, y en algunos es constante y caótico, como en el estado gaseoso y plasmático. Y en el estado líquido se presentarían características intermedias. También se determina que la materia es discontinua, y es gracias a que entre partícula y partícula existen espacios vacíos que le confieren esta propiedad. En el caso de los gases, describen a un tipo especial aquellos gases que cumplen con todas estas características, denominados gas ideal. Los estados físicos o estados de agregación corresponden a las características físicas o visibles que presentan los materiales y que guardan una estrecha relación con su composición interna o propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas que distinguen a estos son la forma, que puede identificarse como indefinida, aquellos materiales que van a presentar variaciones en ella debido a la forma del recipiente que los contiene, como lo serían en el estado líquido, gaseoso y plasma. Forma definida corresponde a los sólidos, aquellos que no van a presentar variaciones en esta. El volumen se refiere a las propiedades de expansión y de contracción en los materiales. En el caso de líquidos y sólidos tendrían un volumen definido, ya que no se pueden expandir, mientras que en el caso de los gases y plasma sí tendrían un volumen indefinido. Respecto a las propiedades químicas, habla sobre las características del movimiento. Aquellos estados de agregación donde las partículas tienen poco movimiento, casi imperceptible, como en el estado sólido, se asocia con una forma definida. Mientras que aquellos estados de agregación donde las partículas sí presentan movimiento, como líquidos, gases y plasma, se caracterizan por tener una forma indefinida. La fuerza de enlace que hay entre las partículas va a estar estrechamente relacionadas con el volumen. Aquellos con volumen definido, la fuerza de atracción es fuerte, como lo sería en sólidos y líquidos, y en aquellos cuya fuerza de enlace entre partículas es débil, tendrían un volumen indefinido, como lo serían plasma y el estado gaseoso. Se pueden presentar variaciones o cambios de fase debido a cambios en la presión y temperatura que experimenten los materiales. Cuando un material experimenta una variación energética, esto lo puede llevar a experimentar el paso de un estado físico a otro. A esto se le llama cambio de fase. Existen dos variables que propician dicho fenómeno, principalmente correspondientes a la temperatura y la presión. La presión se define como una magnitud que expresa la fuerza que ejerce un material sobre un cuerpo o superficie. Existe una estrecha relación entre las variaciones de presión con los cambios de fase. Debido a ello, se concluye que al aumentar la presión, las partículas de los materiales se acercan más, por lo que los espacios intermoleculares se ven reducidos. De esta manera, al aumentar la presión, la materia puede pasar de gas a líquido o de líquido a sólido. Por otro lado, la temperatura se define como una magnitud que expresa el valor promedio de la energía cinética de las partículas de un material.
De acuerdo al comportamiento de los materiales en el modelo cinético, se explica que al aumentar la temperatura, las partículas de los materiales se agitan y su movilidad aumenta. Y debido a ello, al aumentar la temperatura, la materia puede pasar de sólido a líquido y de líquido a gas. A lo largo de la historia se han establecido diversas escalas para medir la temperatura de acuerdo a las necesidades en diversos ámbitos de estudio, siendo la escala Kelvin la escala que se utiliza en el sistema internacional, también conocida como escala absoluta, ya que en esta no se manejan valores negativos. En países latinoamericanos, la escala de medición de temperatura empleada de forma más común corresponde a la escala Celsius o centígrados, mientras que en países de habla inglesa se utiliza con mayor frecuencia Fahrenheit o Rankine.